Mari Compugnui. Hoy, sin mucho preámbulo, te quiero hablar de un personaje que, sin formación pedagógica, sin haber tenido continuo acceso a una enseñanza formal, sino más bien hablamos de un empedernido autodidacta, dedicó su vida a la pedagogía desde las ideas de la emancipación, libertad y antiautoritarismo. Un anarquista cuya vida fue arrebatada por quienes odiaron su proyecto educativo libertario. Su muerte fue usada como intimidación para quienes osaban levantarse contra oligarcas, curas y políticos, de una España que a inicios del siglo XX comenzaba a organizarse en sindicatos y sociedades mutualistas, en años previos a la formación de la famosa CNT, tan conocida en el mundo anárquico. Eran años en que la clase privilegiada temía que el pensamiento crítico y racionalista se posara en las mentes de las hijas e hijos de la clase explotada, por lo que una escuela racionalista y emancipadora era una amenaza para las élites. Hoy te hablaré de Francesc Ferrer i Guàrdia. Es 1859. Marx publicaba Crítica de la economía política. En Grecia se da el primer intento por revivir los antiguos Juegos Olímpicos. En Estados Unidos se viven climas de una futura guerra civil, pero en el municipio catalán de Alella, en Barcelona, nacía el baby Francesc Ferrer i Guàrdia, en una familia de campesinos más bien acomodados, monarquistas, conservadores y ultracatólicos. El niño estuvo una breve temporada en el colegio, pero a partir de un tiempo comenzó su formación autodidacta, a la vez que trabajaba desde muy joven en variados oficios en la Barcelona de la segunda mitad del siglo XIX. En ese contexto laboral se mantuvo cercano a trabajadoras y trabajadores que querían una república y no una monarquía. Francesc llevaba tiempo trabajando en una casa de comercio cuando se tentó por el fervor político de algunas y algunos intelectuales catalanes que hablaban del libre pensamiento y la emancipación. Pero más temprano que tarde, esa base fue llevándolo hasta las ideas del anarquismo, en una época en que la voz de Bakunin aún resonaba como un eco de alguien que llevaba poco tiempo muerto. Kropotkin, Malatesta, Cafiero, Goldman y Anselmo Lorenzo aún deambulaban en el mundo y alentaban a la rebelión. El joven Francesc, en consecuencia con sus ideas por la libertad, también repartió una justa dosis de anticlericalismo en sus intervenciones. Plantó cara a una incesante lucha contra los dogmas de la Iglesia. En 1878 trabajaba como revisor para las líneas del tren que iban desde Barcelona a Francia. Aprovechó esa instancia para agilizar el contacto entre republicanos en España y Manuel Ruiz Zorrilla, quien había formado parte del gobierno provisional desde varios ministerios y conspiraba desde el exilio contra la monarquía borbónica. Pero bueno, este video no trata de él, así que volvamos. Ferrer estaba hecho todo un republicano al principio. En un contexto monárquico estas ideas tenían muchas llegadas. ¿Te acuerdas que incluso Malatesta comenzó en estas ideas antes de ser anarquista? En 1886 nuestro personaje participó incluso en el intento de insurrección republicana en Santa Coloma de Farners. Y todo eso, así que como no salió bien, tuvo que huir del aparataje judicial y exiliarse en París. Y es en este escenario, con la Torre Eiffel de fondo, la rata y el olor a meao, donde se da cuenta que lo suyo es la pedagogía. Comienza a dar clases de castellano en una escuela laica que fundó. Comenzó a ganar fama internacional como profesor librepensador y enemigo del oscurantismo de la enseñanza conservadora y católica en España. Ferrer i Guàrdia se mantenía en contacto con muchas y muchos representantes de esas pedagogías laicas y librepensadoras que, entre muchas cosas, defendía la autodeterminación del individuo por medio de la educación integral. Por eso es que para Ferrer i Guàrdia fue tan importante su cercanía con Paul Robin, un pedagogo anarquista francés quien había participado en la Asociación Internacional de Trabajadores y había apoyado a Bakunin frente a las ideas de Marx, razón por la que también fue expulsado del Internacional, aunque desde el anarquismo puso en funcionamiento una educación antiautoritaria, internacionalista y de emancipación femenina. Para nuestro personaje de hoy, Paul Robin fue una influencia importante. En un capítulo nebuloso de la biografía de Ferrer i Guàrdia se casó con Teresa San Martín. Con fuentes muy confusas, al parecer se oponía rotundamente a las ideas de nuestro personaje, con quien tuvo 7 hijas, sobreviviendo casi la mitad. Según Trini, una de las hijas de Ferrer, parece ser que Teresa atentó varias veces contra la vida de su esposo. Su hija escribió: Ferrer estaba en su gabinete y leía su periódico hasta que su esposa, sin motivo aparente, se precipitó sobre él cuchillo en mano e intentó herirle la cabeza. Esto le dice Le Porret de Madagascar.
Debo decir que intenté averiguar más sobre esto, pero no habían datos confiables, solo una página antiaborto que no citaban fuentes y que tildaba incluso a Emma Goldman de ecofascista, por lo que al igual que usted, me quedo con la duda sobre este suceso. Cabe decir que este matrimonio obviamente fue un fracaso y acabó con Teresa San Martí disparando contra Francisco en una calle de París, saliendo ileso. ¿Por qué? Creo que no lo podremos saber. No es ningún secreto que Francesc Ferrer i Guàrdia estaba en la masonería. Su afiliación comenzó en París en 1883, en la rama francesa Le Grand Orient de France. Al mismo tiempo era un agitador social que no necesariamente era bien visto por todas y todos los anarquistas en España. Desde la francmasonería, Ferrer pretendía aportar a la construcción de una sociedad libre de ignorancia y de superstición, en particular desde la rama francesa a la que perteneció, que se declaraba adherente a una libertad de conciencia absoluta, laica y republicana, que buscaba la transformación social para garantizar el principio de libertad. Todo esto habría convencido a Ferrer para entrar en esta institución. En 1901, tras la muerte de una anciana millonaria llamada Ernestine Meunier, a quien él le había dado clases de castellano y con quien tuvo por ahí alguna relación, Ferrer recibió su herencia. Esas cosas que no pasan todos los días. Volvió a Barcelona y con algunos billetes en la mano pudo poner en marcha uno de sus grandes sueños, la Escuela Moderna, que se posicionaría como un proyecto laico y anticlerical, y junto a ello fundó una editorial muy ligada a la escuela, y de paso fundó, financió y participó en la edición del periódico anarquista La Huelga General, contribuyendo según muchos a fortalecer el anarcosindicalismo catalán. Por lejos, el proyecto que destacó a Ferrer i Guàrdia fue la famosa Escuela Moderna, funcionando en Barcelona en el número 56 de la calle Bailén. Hoy es un edificio de viviendas, pero en 1901 era un espacio en el que se llevó a cabo una enseñanza inspirada en el libre pensamiento y la coeducación, y que no hizo distinción entre hombres y mujeres ni entre clases sociales, que dio vital importancia a la higiene personal, el rechazo a los exámenes, al modelo de premio y castigo, y que abrió la escuela hacia dinámicas de vida social y laboral, con actividades diversas en función del descubrimiento del medio natural. Niñas, niños y niñas en libertad podían elegir juegos, ejercicios al aire libre, siendo un eje importante sus propias redacciones sobre sus vivencias. Se rompía drásticamente con los métodos educativos tradicionales. El tacto pedagógico se iba a vincular directamente con el ideal de emancipación propio de las corrientes libertarias anarquistas, por medio de una enseñanza renovada, enfocada en la liberación del individuo ante cualquier intento de sometimiento, fomentando un espíritu crítico. Ajá, pero ¿cómo? En esta escuela se daba prioridad al desarrollo científico y humanista, y no a los dogmas religiosos basados en la fe. Se suprimió la competitividad y se fortalecía el pensamiento libre y no condicionado, las excursiones al campo y el esparcimiento integral de las niñas y niños, así como su conexión con la naturaleza. Ferrer i Guàrdia decía que la educación no puede ser dogmática ni basada en prejuicios, por lo que buscaba obtener conocimientos por medio de la comprobación y el método científico. Decía además que era primordial la igualdad de condiciones de todas y todos los niños, en colaboración mutua y nunca en competencia, libres de calificaciones, premios o castigos, algo similar a lo que hacía el actor anarquista Fernando Fernán Gómez en La lengua de las mariposas. Por el contrario, la educación conservadora de la época, la escuela moderna abarcaba los afectos y la sexualidad, la observación y la experimentación de la naturaleza, el apoyo mutuo, la solidaridad y el desarrollo del pensamiento crítico frente a las injusticias que se podían analizar. Todo esto por medio de una didáctica no directiva. Los principios básicos de la escuela moderna se pueden enumerar en los siguientes. 1. La infancia se debiera educar en una base científica y racional y separarla completamente de las nociones místicas, sobrenaturales y religiosas. 2. La instrucción debe contener junto al estímulo de la inteligencia el desarrollo del carácter, la cultura de la voluntad, todo asociado y elevado a su máxima potencia posible. 3. La educación ética debe ligarse más a lo práctico que a lo teórico. Se debe basar en el ejemplo y girar en torno a la ley natural de la solidaridad. 4. Los métodos y programas pedagógicos en la primera infancia deben adaptarse al máximo posible a la psicología del niño o niña, en sus diferencias e individualidades. 5. El propósito de la escuela es que tanto niñas como niños se eduquen fuera de los límites establecidos por los roles de género impuestos por el patriarcado, que puedan desenvolver su inteligencia e intereses particulares y colectivos según sus propias voluntades en libertad. 6. Poner en contacto y en igualdad de condiciones a pobres y ricos por medio de la igualdad en la escuela racional,
Da igual si tus padres son primos y naciste en una cuna de oro. En la escuela moderna no tienen más o menos privilegios que cualquier hija de un jornalero. 7. La higiene en las escuelas es importantísima. No se necesitan palacios con suelo de mármol. Basta con salas amplias y luminosas, aire puro y renovado, donde poder sentirse en comodidad. 8. Las niñas y niños juegan. Eso es normal y está maravilloso. No se debe impedir que descubran y que potencian su creatividad y su curiosidad. El juego es indispensable para su salud y desarrollo físico e intelectual. No se pretende que sean estatuas quietas como militares. El aprendizaje es compatible con el juego. 9. La figura de la profesora y del profesor es vital, por lo que deben tener una vida y sueldos dignos. Un educador debiera poder defender a la niña y niño apelando a las energías propias de éste. 10. La escuela debe renovarse para así renovar la sociedad, rechazando los convencionalismos, las crueldades y las mentiras sobre las que se sostiene la sociedad moderna. 11. Si vamos a accionar una educación en solidaridad y apoyo mutuo, no podemos crear nuevas desigualdades en base a la clase social o al sexo, ni mucho menos crearlas en base a si aprendes más rápido o más lento, por lo que se suprimen los castigos y premios, así como los exámenes que suelen dar pie a niñas y niños soberbios jactándose de una nota sobresaliente en desmedro de estudiantes infelices por no alcanzar la nota máxima y sufrir por la desaprobación o ser tildadas de incapaces. Este punto, así como muchos otros, causó el enojo de algunos padres y madres con la idea de que la enseñanza se acompaña del castigo y el golpe. Pedían un régimen de crueldad por un lado y que sus hijos brillaran en algún examen y pudieran ostentar medallas y títulos. Por el contrario, la escuela moderna, ante la indolencia o el desorden, se le hacía observar a la estudiante sobre la coherencia o la incoherencia de tales actos en relación al bien propio y de la colectividad. Y esto podía ser materia para una disertación, sin más consecuencia. Ayer le ha puesto un problema de cuentas, o sea, de ganado, y no ha dado pie con bolo. Sí, es cierto que debería esforzarse algo más, pero... Palo, señor maestro, palo. Hay que meterle las cuentas en la cabeza, sea como sea. Dáselos al señor maestro. No, de ninguna manera. ¿Es que me va a hacer un feo? No, por favor, don Avelino, no era esa mi intención. Ya verá usted qué manteca. Lo dicho, esmérese con el chico que no le pesará. Don Gregorio no pega. ¿De verdad? De verdad. Y le ha devuelto unos capones a un señor que manda mucho porque es muy rico. No hay golpes en las manos, ni orejas de burro, ni sostener ladrillos en las manos, ni torturarles viendo la última temporada de Stranger Things. Al respecto del premio, Ferrer y Guardia decía: estos actos, que se visten de solemnidades ridículas, parecen ser instituidos solamente para satisfacer el amor propio enfermizo de los padres, la supina vanidad y el interés egoísta de muchos maestros y para causar sendas torturas a los niños antes del examen, y después las consiguientes enfermedades más o menos prematuras. 12. La escuela, lejos de crear dependencia, debe fortalecer la vitalidad y la emancipación de su racionalidad para que puedan a futuro seguir siendo capaces de cuestionar su realidad y cuestionar los prejuicios y formar convicciones basadas en la razón y el análisis profundo de las materias. 13. La escuela no busca mantener a las personas en tradiciones impuestas solo porque así ha sido siempre, sino que desde el pensamiento crítico busca la creación de un porvenir mejor y más colaborativo que competitivo. La escuela moderna obviamente era mixta y se encaminaba a una humanidad fraterna, lejos de categorías sexistas y clasistas. Se aceptaban niñas y niños desde los 5 años, pero no solo tenía su enfoque en las infancias o en las acciones pedagógicas, sino que además se dedicó a la formación popular. Se organizaban conferencias públicas dominicales a las que iban las niñas y niños con sus familias. Gente del mundo obrero con ganas de aprender. Imagínate todo esto en una sociedad catalana de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, en el contexto del desarrollo del mundo proletario y de la burguesía. Los conservadores, la Iglesia Católica, la burguesía, veían en esto una tremenda amenaza para sus dogmas y el poder económico y político de las escuelas de las iglesias. Estos se pondrían como meta cerrar la escuela moderna y deshacerse de su fundador, aunque no contarían con que el germen inquieto de la emancipación ya estaba firme en cada niña y niño que experimentó el aprendizaje colaborativo. Así que durante ese primer tercio del siglo XX brotaron decenas de escuelas, ateneos libertarios y universidades populares, siguiendo los pasos de la escuela moderna.
Eran tiempos en que, por ejemplo, un presidente del Consejo de Ministros de la reina Isabel II decía cosas como que España no necesita hombres que sepan, sino bueyes que trabajen. Ahí, para que te hagas la idea. El obispo de Barcelona había tachado a la escuela en 1881 como la escuela atea. Todo lo que fuera antiautoritario, interclasista, laico y racional, para ellos era adoctrinamiento ateo y una fábrica de revolucionarios satánicos. Sí. Este hombre se llamaba Mateo Morral, fue bibliotecario en la escuela moderna y un férreo agitador anarquista en una época en donde los reyes comenzaban a caer por su propio peso y en donde las ideas de la propaganda por el hecho seducían a muchas y muchos anarquistas a terminar con la vida de sus verdugos con corona. Mateo Morral, oriundo de Sabadell, tenía 26 años. Su padre era muy amigo de Ferrer y Guardia y se acercó a Madrid con una intención: matar a los reyes de España, Alfonso XIII y su reciente esposa, Victoria Eugenia de Battenberg, bisabuelos del actual Felipe VI. Estos se estaban casando el 31 de mayo de 1906, cuando a eso de las 1:55 de la tarde, el joven Mateo Morral, desde la ventana de una habitación, ve cómo el carruaje de los reyes pasa por debajo, con la multitud de personas que admiraban la lujosa ceremonia. Lanzó entonces un ramo de flores, que en su interior cargaba una bomba casera. Huye por las escaleras sin percatarse que el ramo de flores, al impactar con los cables del tranvía, se desvió del objetivo, impactando con la multitud y dejando ilesos a los monarcas. Mueren 24 personas, en su mayoría militares, y resultan muchas y muchos heridos. Morral logró escapar de Madrid, pero de camino a Barcelona, un 2 de junio, fue reconocido por algunas personas mientras se detenía para comer. Le delató su acento catalán, sus dedos vendados y sus modales más bien elegantes, y de lenguaje pomposo. Fue llevado al cuartel de Torrejón, donde hasta hace poco se decía que se suicidó. Si bien el disparo en su pecho no coincide con esa versión. En otra ocasión indagaré mucho más sobre Mateo Morral, pero por ahora nos quedamos en cómo influyó todo esto en Francesc Ferrer y Guardia, quien junto a otros anarquistas fueron detenidos al instante y acusados por conspiración. Francesc estuvo más de un año en la prisión Modelo de Madrid, llamada así porque servía como ejemplo a otras cárceles en España. La escuela moderna había sido cerrada ante la celebración de curas y burgueses. Se comprobó que no había complicidad por parte de Ferrer respecto al atentado, así que fue absuelto. Sin embargo, la escuela moderna comenzaría a experimentar su ocaso, tras ser clausurada por orden del gobierno en 1907 y etiquetando a su fundador como un hombre peligroso por su actitud radical contra el orden establecido. Ferrer se fue a París y junto a varios anarquistas franceses participa en la fundación de la Ligue Internationale pour l'Éducation Rationale de l'Enfance, o algo así, con la finalidad de preservar y continuar en Europa la obra pedagógica que había iniciado en Barcelona. Además, se fundó la revista La Escuela Laica, muy cercana a los elementos revolucionarios sindicalistas catalanes. Fue en junio de 1909 que, de regreso a España, organiza una huelga general por la liberación de los presos anarquistas de la localidad gaditana de Alcalá del Valle, campesinos que habían sido fuertemente reprimidos. Pero en menos de un mes, en julio de ese mismo año, estalló la conocida Semana Trágica de Barcelona, suceso que llevó a Ferrer y Guardia a ser culpado injustamente. El 11 de julio de 1909, el gobierno de Antonio Maura anunció que los reservistas españoles debían incorporarse a morir y matar en la guerra contra Marruecos, en el contexto de batallas con las tribus rifeñas, que son pueblos amasijes o mal conocidos como bereberes, un concepto despectivo que tiene su raíz en el griego bárbaros. Lo cierto es que se respiraban aires bélicos desde semanas previas, y la idea de derramar su sangre para defender las posesiones coloniales de las élites españolas en el norte de África no era una idea que motivara mucho a la clase trabajadora. Pensemos que la mayoría de reservistas eran obreros empobrecidos, con familias que no podían prescindir de quienes se ganaban el sustento. La idea de regalar sus vidas en beneficio de los intereses monárquicos e imperialistas no calentó a nadie. A la propaganda bélica se le respondió con manifestaciones antibelicistas, repartidas por todo el país, desde el puerto catalán hacia las estaciones de trenes y todas las ciudades en las que se reclutaban reservistas. Así fue como surgieron huelgas generales. Anarquistas como José Rodríguez y Miguel Villalobos, que trabajaban en la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia, constituyeron un núcleo de un comité de huelga. Se apañaron con dinero recaudado entre militantes de Solidaridad Obrera y se esparcieron por las ciudades en las puertas de las fábricas para prender la mecha de la huelga.
Incluso los socialistas catalanes se unieron al comité porque esperaban noticias desde Madrid, pero no querían quedar al margen de jugar algún papel en estas luchas. La patronal cerraba las puertas de sus propiedades, a la vez que organizaciones anarquistas como Tierra y Libertad motivaban a que la huelga se tornara insurrección, haciendo llamados al enfrentamiento contra la policía y sus cuarteles. Los socialistas, por su parte, creyeron esto muy aventurado. Prefirieron respetar los márgenes de la institucionalidad y limitaron la huelga a una protesta antibelicista, que sin embargo no buscaba cambiar el orden establecido. Las cabezas más visibles del anarquismo fueron encarceladas ante la pasividad cómplice de las filas socialistas. Durante aquella semana de fines de julio se respiraban aires insurreccionales en Barcelona. Un gobernador dimitió de su cargo, un capitán confinó a la mayoría de sus tropas en sus cuarteles, la policía comenzó a desaparecer de la escena y algunos dragones de la fuerza represiva se negaron a abrir fuego contra la multitud. Los barrios obreros se organizaron en barricadas, hombres y mujeres se repartían armas. Ante los ánimos de la guerra social, el corte de las comunicaciones entre Barcelona y el resto del país a mano de la revuelta fue aprovechado por el gobierno para mentir sobre los sucesos, diciendo que esta insurrección solo era una sublevación puramente autonomista. Así que parte del mundo campesino y obrero del resto de España, creyendo en esta falsa noticia, no quisieron adherirse a la revuelta. A las puertas del mes de agosto, las calles seguían repletas de barricadas. En barrios como Clot y Poblenou, la resistencia fue tan tenaz que tuvo que llegar la artillería para arrasar con las barricadas, trasladando la lucha en azoteas y edificios. Para este tiempo aún no nacía la CNT, faltaba poquito, pero sí estaba UGT. ¿Y en qué estaba UGT? Por ese momento era la Federación Obrera más masiva, pero no emitió ningún llamado a la huelga general sino hasta la noche del 27 de julio. Pero no fue distribuido sino hasta varios días después y fijaba la huelga para el 2 de agosto, es decir, 2 días después de que Barcelona ya hubiera sido reprimida. Los objetivos de la huelga dependían de los grupos que se iban adhiriendo. Para las y los socialistas era para manifestarse contra la guerra, para republicanos se trataba de rechazar la monarquía y para las y los anarquistas era el principio de una revolución social. Las iglesias resultaron ser uno de los objetivos en común para muchas y muchos. Cerca de 80 iglesias fueron destruidas, consideradas un sinónimo del terror, la tortura y los privilegios ganados en base a la mentira y la sumisión. El 31 de julio, las insurrecciones fueron sofocadas y los tribunales militares apuntaron con su dedo con sangre a las y los rebeldes, que serían castigados. 1.725 personas fueron acusadas, 214 pudieron escapar, 469 resultaron no implicadas y sus cargos fueron retirados. 584 fueron liberadas, 450 personas sí que fueron condenadas, en tanto que 17 personas fueron sentenciadas a muerte, aunque finalmente 5 pisaron el patíbulo. Entre ellos iba esposado el padre de la escuela moderna, el ideólogo de una pedagogía anarquista, Francesc Ferrer i Guàrdia. 4 de estos casos de sentencia no tuvieron una base judicial. No fueron asesinados por participar siquiera de una revuelta que buscaba la emancipación obrera o el cese de la guerra, sino que fueron seleccionadas a dedo para dar un escarmiento, con un mensaje claro: nadie puede atreverse a levantar su cabeza frente al amo. Se seleccionó arbitrariamente a una persona por cada huelga importante. Francesc Ferrer i Guàrdia fue el último en ser llamado. No obstante, él había estado entre enero y julio de ese año 1909 en el extranjero. Justo el mes de la revuelta visitó a su cuñada enferma en Barcelona, pero los sucesos lo pillaron en su casa de campo a más de 25 kilómetros de la ciudad. Sus movimientos habían sido controlados por la policía todo el tiempo. Y la culpa de todo esto no la tienen ellos, pobres ignorantes. La tienen las malas doctrinas, los educadores laicos, los promotores de las escuelas neutras que no enseñan el respeto a la autoridad, la religión, la familia y la propiedad. Los 4 pilares de la sociedad. Los culpables de todo son Ferrer i Guàrdia y la masonería internacional. Ferrer se fue a su finca de Masnou. Teme que sus enemigos intenten culparle de la revuelta para acabar con la escuela moderna. La única culpa la tiene el oscurantismo clerical. Todo el mundo sabía que él no se había visto involucrado esta vez, aunque de seguro era un aguerrido defensor de la huelga. Ferrer i Guàrdia fue sentenciado por ser anarquista, por oponerse al gobierno, a la monarquía y al clero. El 31 de agosto fue capturado. Los curas enviaron una carta a Antonio Maura para exigirle que Ferrer y su escuela moderna pagasen con su vida la sentencia de la justicia burguesa.
La respuesta se dio a conocer en cada disparo hacia el cuerpo de Ferrer. Fue hallado culpable de un incendio en un convento, sin tener derecho a defensa, sin que las garantías procesales dieran pie a pruebas que refutaran su participación. Su abogado defensor demostró su inocencia, pero tras la ejecución fue puesto en prisión. Testimonios y documentos falsos y enemigos políticos vieron su oportunidad de librarse de aquel que se había hecho enemigo del poder. Desde esa política partidista, institucional republicana y de las izquierdas institucionales españolas no se alzó ninguna voz en contra de la sentencia de muerte. Fueron testigos de cómo se responsabilizó a Ferrer y Guardia como el máximo culpable de la llamada Semana Trágica. A nivel internacional sí hubieron movimientos de izquierda que con cierta prudencia solicitaron al gobierno de Maura que se conmutara la pena de muerte del reo, pero con la solicitud el gobierno se limpió el culo. Ese día, 13 de octubre de 1909, Francesc Ferrer y Guardia se negó a perder la dignidad. En su celda en el castillo de Montjuïc esperó en esa pose fría y elegante a los curas que llegaban en fila para confesar al pecador y quizás redimirle de su posición anticlerical. Pero el hombre de 50 años se mantuvo firme. Ya decía su testamento: deseo que en ninguna ocasión, ni próxima ni lejana, ni por uno ni otro motivo, se hagan manifestaciones de carácter religioso o político ante los restos míos, porque considero que el tiempo que se emplea ocupándose de los muertos sería mejor destinarlo a mejorar la condición en que viven los vivos. Fue conducido a ese frío patíbulo, pidió no ser vendado de los ojos y esperó la bala. Al grito de fuego dejó de existir. No alcanzó a terminar su frase, que decía: «Viva la escuela moderna, muero inocente y feliz de». Tras su muerte surgieron protestas y mítines de toda índole, desde anarquistas hasta los que habían enmudecido antes en el progresismo. Antonio Maura debió dimitir de su cargo y alejarse de la política por un tiempo. Miguel de Unamuno, escritor y rector de la Universidad de Salamanca, aplaudió el asesinato del pedagogo. Mataron a la persona, pero no a la semilla que él enterró para la posteridad. Sus ideas revivieron en las escuelas libertarias que se gestaron por diversas partes del mundo hasta el día de hoy, influyendo en numerosos proyectos que se basan en la libertad, la observación, el pensamiento crítico, el desarrollo de capacidades en torno al juego y la experimentación, las excursiones al campo, la abolición del examen, el premio y el castigo. Dejó una huella en quienes buscan una educación ajena a imposiciones hegemónicas, en quienes anhelan una educación comprometida con la justicia y el buen vivir, en quienes levantaron y levantan ateneos libertarios opuestos a la rigidez dogmática del Estado, las empresas y la religión, en quienes levantan escuelas para la clase trabajadora, para adultas y adultos que buscan aprender en compromiso con las ideas de la libertad y la emancipación de todo ser humano. ¿Conocías a Ferrer y Guardia? Si te gustó este video, recuerda suscribirte y compartirlo. Ayúdame en la difusión del carácter libertario de la pedagogía. El Patreon, dame una monedita por favor, que también me gustaría comer garbanzo y me encanta la soya. Salud y anarquía. Veo callar. Vamos con cuidado, sin molestarla. ¿Qué es el néctar? El néctar es un jugo azucarado que segregan las flores para atraer a los insectos. Y los insectos, a cambio de ese manjar, se encargan de sembrar las semillas de las flores. Ya tiene que empezar a leer libros. Los libros son como un hogar. En los libros podemos refugiar nuestros sueños para que no se mueran de frío. Tome, se lo presto. Estoy seguro de que le gustará. En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico. Y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad.